Buenas tardes o buenas noches para quienes ya están aquí y quienes van a ver en grabado. Qué alegre nuevamente encontrarnos en un webinar donde vamos a estar compartiendo un tema sumamente interesante en labios de la maestra Brenda García. Agradecemos a todas las personas, pues, hermanos, hermanas, que ya se han unido a este webinar que sé que va a ser de verdad muy revelador. Agradecemos a la maestra que ha tomado a bien esta hora para poder compartir este análisis, estas investigaciones que ella está haciendo y pues que seamos nosotros aquí los que recibamos esa información de primicia. Así que muchísimas gracias a la maestra. Antes de darle el micrófono a ella, yo quiero pues presentarla, más o menos dar algunos datos. Yo sé que son muchísimos, pero por cuestión de tiempo quizás algunos nada más vamos a compartir para que ustedes puedan conocerla. Sé que la mayoría pues ya ha oído de ella, ha leído sus escritos y ha estado en alguna clase. Eh, les comento que la maestra Brenda García es teóloga, licenciada en teología por la Universidad Luterana Salvadoreña, maestra en teología latinoamericana por la Universidad José Simeón Cañas, la UCA. También es maestra en estudios culturales, opción literatura por la Universidad El Salvador, candidata a doctora actualmente en teología, tercer año más o menos, no me comentaba al inicio de este webinar, por la Universidad Don Bosco, un posgrado en niñez y adolescencia en Uruguay. También es autora del libro Cosmovisión religiosa e ideas teológicas de Panchimalco, coautora del manual de Iglesia Segura, prevención de violencia de género en iglesias, coautora del libro Nuevas Perspectivas Eclesiales y Pastorales en Postpandemia, coautora del libro Reimaginando desde el vientre, Estudios Teológicos, coautora del libro Estudios Bíblicos en clave indígena, diversos artículos en el área de Biblia, teología y literatura en revistas indexadas. Autora también del poemario Musa en Huelga. La maestra Brenda también es educadora, profesora en diferentes espacios académicos, seminarios u otro tipo de espacios de formación. Así que quiero en este momento, pues, dejarle a ella la palabra para que pueda empezar su disertación. Adelante, maestra, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, estimada maestra Janet. Pues de primera mano, súper agradecida y contenta por compartir este espacio, y que podamos construir juntos y juntas un espacio seguro en el que podamos pues aprender, quizás desaprender, que es mi objetivo en muchas ocasiones. Así es que voy a tratar de compartir de la mejor manera el contenido que yo traigo para ustedes esta noche. Voy a compartir ahorita mi pantalla. Me dicen si se puede ver. ¿Sí se puede ver? Sí, ok. Ahorita. Ok, vamos a ver acá. Entonces estuvimos a bien el tema, cuando la sabiduría toma voz de mujer, una aproximación a Proverbios, el libro de Sirácida y Sabiduría de Salomón. Aproximaciones, aclaro, desde el principio, por una cuestión de la complejitud de los libros, de los escritos, y también quizás por la cuestión del tiempo, que entiendo son 45 minutos, ¿verdad? Que tenemos para la disertación. 50 Ok, minutos. 50 minutos, Sí, excelente. Ok, gracias. bueno, vamos a tratar de ser lo más puntuales. La dinámica quizás es, yo hago la presentación y posteriormente habrá un espacio para preguntas, comentarios, que los esperaré de verdad con mucha atención para que podamos pues empezar un diálogo. El objetivo de esta noche, de este webinar, es analizar la representación de la sabiduría personificada como mujer en los libros de Proverbios, Siracida y Sabiduría de Salomón, a partir de una lectura literaria y teológica. Este es como nuestro parámetro para comprender su significado en la tradición sapiencial y sus aportes en la reflexión bíblica contemporánea.
comentarles que especialmente, bueno, estamos en el marco también en el inicio de lo que es el curso de la literatura sapiencial y poética, acá en CEBIT, que si no lo conocían, pues les invitamos a que lo conozcan, iniciamos el día de mañana. Entonces tuve a bien esta investigación acerca de lo que es la sabiduría. Hemos abordado otros temas en anteriores momentos, pero ahora nos vamos a centrar en el tema de la sabiduría. Bien, iniciamos con una pregunta reveladora desde mis investigaciones en relación a lo que es el tema de la sabiduría. ¿Por qué Israel necesitó una tradición sapiencial si ya tenía la ley y los profetas? Con esta pregunta no pretendo establecer una cronología de los textos bíblicos, de ninguno de los libros bíblicos, sino más bien distinguir tres grandes formas en que Israel bíblico entendió la acción de Dios o entendía la acción. En este sentido, identificamos entonces la tradición de la Torá, que como ustedes ya saben, era fundamental para lo que era el Israel bíblico. La Torá orientaba la vida del pueblo desde la alianza. Los profetas interpretaban la historia del pueblo de Israel a la luz de lo que era denunciar la injusticia, llamar a la conversión. En medio de estas dos grandes tradiciones, entonces, surge la tradición sapiencial, que por su parte abrió otro horizonte y se preguntó, ¿cómo descubrir a Dios en la creación? ¿Cómo descubrir a Dios en la experiencia humana y en las grandes cuestiones de la existencia? En este horizonte precisamente es el que vamos a explorar esta noche. Vamos a tratar de ver cómo esta tradición sapiencial que nace en el pueblo permitió responder en aquel contexto a las preguntas últimas que se hacían ya desde la tradición de la Torá y ya desde la tradición de los profetas, pero con un horizonte más amplio y quizás más revelador desde mi punto de vista. Lo entendemos entonces como la sabiduría en Israel. Hablamos de tres grandes formas de conocer a Dios o tres grandes formas en las que se comprendía la acción de Dios para el pueblo. La primera, ya la mencionamos, la alianza, que era la instrucción para el pueblo. La segunda gran tradición era los profetas, una interpretación que hacían los profetas de la historia. Y esta tercera vertiente, la creación y la experiencia, que se va a conocer como la literatura sapiencial, reconociendo que la literatura sapiencial o la sabiduría pues no es como una corriente propiamente del pueblo de Israel, sino debemos reconocer que también ya existía toda una tradición sapiencial desde otras culturas. En ese sentido, la pregunta sapiencial, que es cómo vivir sabiamente en el mundo creado por Dios. Un Dios que ya había establecido una alianza y un Dios que se revelaba en la historia a través de lo que era el llamado de los profetas. Sin embargo, la sabiduría o esta literatura sapiencial nos lleva y llevó al pueblo o les enseñó a pensar en cómo vivir. Hay que reconocer además que la literatura sapiencial o la sabiduría pues tiene diversos rostros en lo que son los textos bíblicos. ¿A qué me refiero con ello? No es una sola forma de entender la sabiduría en todo el texto bíblico. La sabiduría con el vocablo hebreo hogma es un concepto central en la escritura. A lo largo de los textos bíblicos, la misma palabra hebrea se expresa de diferentes maneras según el contexto en el cual se utiliza este término hebreo. No cambian los términos, el término se mantiene, es el mismo, hogma. Lo que cambia es el horizonte desde el cual se comprende y se aplica dicho término. La sabiduría entonces pasa de ser una habilidad práctica para convertirse en discernimiento propio de la vida
un camino ético, pero también en participación y orden de la creación, como vamos a ver en este momento. Para identificar algunos de los rostros de la sabiduría a lo largo del texto bíblico, vamos a hacer la aplicación o nos vamos a indagar en algunos textos en específico. Nos vamos entonces al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 3. Aclaro o menciono más bien que yo utilizo la Biblia Jerusalén para lo que es este estudio teológico bíblico, así es que pueden haber quizás algunas diferencias en las traducciones que puedan utilizar otras personas. La Jogma como habilidad. La primera aplicación significativa del término aparece vinculada a una capacidad técnica y artística. El texto bíblico nos dice: lo he llenado del Espíritu de Dios para que tenga sabiduría. El término hebreo utilizado es Jogma. Inteligencia, ciencia y toda clase de trabajos. Cuando vamos y revisamos este texto bíblico, se refiere a Besael, el artesano encargado de la construcción del santuario. Aquí el término Jogma es la habilidad inspirada por Dios para crear y transformar la materia en belleza al servicio del culto. Nos dice Gerard von Rath, un gran exégeta. Observa que en sus primeras apariciones la sabiduría designa la excelencia con la que una persona desarrolla su oficio. En este primer momento, la sabiduría entonces va a tener como una aplicabilidad, más bien como habilidad. La sabiduría, donde el espíritu se expresa primero como destreza y como creatividad al servicio de la obra que Dios quiere habitar. Es una de las primeras aplicaciones que en el texto bíblico se conocen sobre el término Jogma. Pero veamos, indaguemos un poquito más. El término Jogma también se utiliza como discernimiento. En un segundo momento, la Jogma se asocia al discernimiento y a la capacidad de juzgar con justicia. Quizás una aplicación del término con la que nos hemos familiarizado más a lo largo de nuestros estudios en esta corriente de la literatura sapiencial. Y el texto allá en Primera de Reyes, capítulo 3 y 9, nos dice: da pues a tu siervo un corazón que entienda para gobernar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Acá, en este texto, Salomón pide a Dios un corazón que sepa discernir. Aquí, la sabiduría no es una habilidad técnica como la vimos anteriormente, sino la capacidad de escuchar, comprender y decidir lo que conviene al bien común. Acá el término Jogma o sabiduría se convierte así en un don para gobernar con justicia y con responsabilidad. La sabiduría entonces también puede entenderse como discernimiento que permite gobernar con justicia y está en busca del bien común. Pero veamos otro texto y veamos otra aplicación del término sabiduría. También se utiliza en los textos bíblicos como fundamento de la vida. En el libro de Proverbios específicamente o especialmente, la sabiduría se presenta como el principio que orienta toda la existencia. Nos dice allá en el texto de Proverbios: el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En este caso, el temor de Yahvé, el temor de Dios, no es miedo, sino hace énfasis en la reverencia, la confianza y el reconocimiento de Dios como origen y como criterio de la vida. Como explica Luis Alonso Choquel, un especialista en la literatura sapiencial, este versículo en específico es el pórtico de todo el libro. La verdadera sabiduría nace de una relación correcta con Dios.
Y así lo dejan plasmados los escritores que se encargaron de dar forma a lo que es el libro de Proverbios como nosotros lo conocemos. Así entonces, el término Hogma deja de ser solo una capacidad, se convierte en el fundamento que orienta decisiones, relaciones y toda la manera de vivir. Acá, en esta aplicación del término, la sabiduría que proviene de Dios sostiene la vida y orienta al bien común. Hemos caminado entonces brevemente en 3 aplicaciones del término y veamos más adelante. La Hogma como camino de vida. Acá en Proverbios capítulo 3, versículo 13 también nos dice el texto. Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría, el hombre que alcanza la inteligencia. La Hogma en este texto bíblico ya no es solo una capacidad, es un camino que forma el carácter, orienta las decisiones y conduce a una vida plena. En esta aplicación del término, la sabiduría no es un destino, es un camino que se recorre día a día. Entonces, esta aplicación del término nos manda también a reconocerlo para una vida plena. Hemos recorrido 4 de los significados de lo que o de la aplicación del término en los textos bíblicos y vayamos a uno último antes de entrar en nuestro tema central. La Hogma en relación con la creación. Nos vamos a Proverbios 8:22. Yahvé me poseía al principio de sus caminos, antes de sus obras más antiguas. Fui establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que existiera la tierra. Proverbios 8:22, que para los conocedores de lo que es el libro de Proverbios específicamente, encontramos en el capítulo 8 lo que es la representación propia de la sabiduría, pero lo vamos a ver más adelante. La sabiduría entonces, en este sentido, no es solo un don para los seres humanos, interesante, sino una realidad que está con Dios desde siempre y participa de la obra creadora. Así lo dice el texto. Yahvé me poseía al principio de sus caminos. Antes de sus obras más antiguas, fui establecida desde la eternidad. Proverbios 8 entonces representa el término Hogma como compañera de Dios en el origen del mundo y en el establecimiento del orden. Así, la sabiduría sostiene la vida, el cosmos y algo muy importante, sigue actuando en la historia. La sabiduría entonces está con Dios desde siempre y participa en la creación y en el orden del mundo. Hemos echado un vistazo breve, rápido, a lo que es los términos y la aplicación del término antes de llegar a nuestro tema central. Con esta breve introducción, pretendo que quienes estamos escuchando este webinar o esta disertación acerca de la sabiduría, rompamos una idea en primer lugar. El término sabiduría es un término dinámico. El término sabiduría se ha utilizado y ha aplicado, depende del contexto en los libros bíblicos. Eso quiere decir que no hay una sola una definición que abarque la complejidad de lo que significa el término. Nos estamos aproximando desde una clave de lectura distinta, reconociendo desde un primer momento que la sabiduría como término hebreo tiene una connotación femenina y eso es lo que vamos a desarrollar en este momento. Para ello, entonces, he tenido a bien llegar a lo que son los libros de Proverbios, Sirásida y Sabiduría de Salomón. Fijarme específicamente en estos libros es una clave de lectura en particular.
Como hemos visto anteriormente, ya en los textos anteriores que revisamos, encontramos aplicaciones del término que son diferentes en cada contexto. Sin embargo, lo que pretendo con esta clave de lectura es visibilizar la naturaleza del término hebreo desde su connotación femenina, encontrando aquellas características que nos van a mostrar cómo el término sabiduría se abre a una complejidad mayor y cuáles son las implicaciones que tiene eso para nosotros en la actualidad. Iniciamos entonces diciendo que Proverbios, Sirásida y Sabiduría de Salomón son tres textos que se escriben en periodos completamente distintos. Según la exégesis moderna, se cita a lo que es el libro de Proverbios como parte de lo que es la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, dentro de un canon que se conoce como los Ketubim o los escritos en la Biblia hebrea, que para nosotros, en el canon que nosotros conocemos, está dentro del corpus que se conoce como literatura sapiencial y poética. La fecha de datación entonces del libro de Proverbios en su redacción final la van a ubicar más bien los exégetas y los estudiosos de estos textos más o menos en el año quinto al cuarto antes de Cristo, en la redacción final. Recordemos también que la mayoría de los libros del texto de la Biblia, como nosotros la conocemos, pasaron por un periodo de lo que fue redacción, revisión, para llegar a ser los libros que tenemos ahora. Los exégetas entonces van a datar una fecha aproximada en los años quinto al cuarto antes de Cristo en su redacción final. El idioma en que está escrito el libro es en hebreo. El libro de Sirásida, por otro lado, que es parte de lo que es el eclesiástico o se conoce como eclesiástico, que pertenece al canon de lo que es la Septuaginta. Quizás muchos de nosotros no ubicamos los libros de Sirásida y Sabiduría de Salomón en nuestro canon que utilizamos porque la mayoría de la tradición evangélica utiliza una traducción de la Biblia con 66 libros. En esta Biblia o en esta traducción de la Biblia no vamos a encontrar los libros que son parte de lo que se conoce como deuterocanónicos o de otro canon. Es decir, en las traducciones o en la Biblia de 72 libros sí los vamos a encontrar. Según la datación, los estudios exegéticos de este texto, entonces se ubica más o menos en el año 180 antes de Cristo, que es la tradición griega. El idioma en que fue escrito el texto es en hebreo traducido al griego. Por eso es parte de la Septuaginta, que como ustedes saben, pues es la traducción al griego de lo que conocemos como el canon bíblico. Por otro lado, el libro de sabiduría de Salomón, que también pertenece a la tradición de la Septuaginta y es parte de los libros deuterocanónicos, se va a ubicar más o menos en el año 30 50 antes de Cristo y está escrito en idioma griego. Estos tres libros, que son escritos en tres contextos históricos completamente distintos, pero que forman parte de una tradición, que es la tradición sapiencial del pueblo de Israel, que va evolucionando desde Israel hasta llegar a lo que es la tradición del judaísmo helénico. Tenemos tres libros en diferentes contextos, escritos por diferentes manos, pero sin embargo van a conservar lo que es el fundamento de la tradición bíblica o de la tradición sapiencial que distingue al canon bíblico. Veamos entonces, iniciemos nuestro recorrido para encontrar cómo la sabiduría se empieza a personificar como mujer. ¿Por qué encontramos esta clave de lectura? Porque según mis lecturas, según mis estudios, se encuentra este rasgo común en estos tres grandes libros.
Al leer el libro de Proverbios, al leer Sirásida y Sabiduría de Salomón, encontramos un mismo recurso literario que atraviesa los tres escritos. La sabiduría se personifica como una mujer o como mujer. Los tres libros entonces van a conservar lo que es este fundamento. La sabiduría aparece con rasgos femeninos, tiene voz, habla, llama, aconseja, invita y se relaciona con las personas. Pero además, y súper importante, la sabiduría o el concepto de sabiduría no es solamente una idea. En los textos que vamos a analizar no se presenta como un concepto abstracto, sino como una presencia activa que acompaña, que forma y conduce hacia la vida plena. Pero además, como dije al principio, es parte de una tradición que no es estática. La tradición sapiencial, específicamente hablando de la sabiduría, va evolucionando. Esta personificación femenina va adquiriendo a lo largo de la evolución de la tradición sapiencial matices distintos en cada uno de los libros que vamos a analizar, reflejando el contexto, la intención teológica y la experiencia de fe de cada autor. Y eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos. Cada libro que es escrito o fue escrito por diferentes manos tenía una intención. ¿Por qué fue escrita? En el contexto que fue escrito, para quién fue escrito, qué implicaciones sociales, políticas, culturales y religiosas existían en ese contexto para que esa tradición se haya quedado plasmada tal como la conocemos nosotros. La sabiduría personificada como mujer. Entramos entonces a lo que es el libro de Proverbios. Como nosotros ya sabemos, en el libro de Proverbios, en los capítulos del 1 al 9, que se conoce según los exégetas como la introducción sapiencial del libro. Iniciamos nuestro recorrido entonces con esta obra que es más que representativa de la tradición sapiencial del Antiguo Testamento y quizás podríamos afirmar el primer gran escenario donde la sabiduría adquiere voz propia. Aunque el libro de Proverbios reúne colecciones de distintas épocas, como ya lo he mencionado, y reúne a diversos autores, la investigación exegética actual reconoce que los capítulos del 1 al 9 constituyen una unidad literaria cuidadosamente elaborada que introduce o nos va a introducir todo el mensaje sapiencial. Como lo enfatiza mucho Luis Alonso Choquel, esta sección funciona como un gran prólogo. El prólogo teológico, podríamos decir, del libro y ofrece las claves de lectura para interpretar los proverbios que aparecen después. Es precisamente en estos capítulos donde encontramos uno de los recursos literarios más originales de la Biblia. La sabiduría es personificada como una mujer. Sí, el libro lo personifica como una mujer. No permanece esta personificación como una idea abstracta, ajena, fuera de la caja, sino como un concepto filosófico potente que habla, que llama, que enseña, que corrige e invita a quienes desean recorrer el camino de la vida. Mi principal interés es analizar el texto y de cómo este texto va a construir la figura literaria femenina y cuál es su función dentro de todo el gran discurso sapiencial. No voy a partir y no pretendo partir de interpretaciones posteriores, sino de una lectura atenta del texto bíblico, dejando que sea el propio libro de Proverbios quien nos conduzca en esta comprensión o en esta clave de lectura que estamos proponiendo. Para ello, entonces, les presento como una línea en la cual
se va creando. La sabiduría no aparece únicamente en Proverbios 8, como es muy común reconocer, que es como el punto central de donde la sabiduría habla en primera persona. Si nos damos cuenta y revisamos y hacemos una lectura atenta del libro de Proverbios, como pretendo hacerla a través de este estudio, nos damos cuenta que el autor o los autores, las manos que construyeron el libro de Proverbios, van construyendo de una manera progresiva a lo largo de toda la introducción sapiencial esta personificación femenina y la va a culminar de una manera magistral, desde mi punto de vista, en lo que es el libro de Proverbios en el capítulo 31. Esta progresión, entonces, estimados y estimadas, no es casual. Responde a una estrategia literaria que está cuidadosamente elaborada y construida en cada intervención que los autores del libro nos dejaron. Nosotros vamos descubriendo un nuevo rasgo de la identidad, de la misión, de lo que tiene la sabiduría. Lo tenemos acá de una manera secuencial en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo del 20 al 33. La sabiduría dice que clama en las plazas. La sabiduría clama en las calles y plazas, llamando a todos a escuchar. Más adelante, en el Proverbios 3, capítulo 13 al 20, ya no solo clama en las plazas, la sabiduría conduce a la vida, ofrece vida, salud y bendición a quienes la buscan y confían en ella. En el culmen de lo que es el desarrollo de la propuesta de Proverbios, capítulo 8, habla en primera persona. La sabiduría habla sobre sí misma, habla sobre su origen, su presencia en la creación y su deleite en los seres humanos. Pero los autores no se quedaron ahí. No se quedaron con hablar de la sabiduría en primera persona. Hubo una progresión más adelante y dice que también la sabiduría nos prepara un banquete y nos invita. Prepara un banquete, la sabiduría envía invitaciones y llama a todos a participar de su mesa. Encontramos entonces en cada uno de estos capítulos, de estos versículos, una luz que nos invita a construir un panorama, un horizonte más amplio de lo que es la sabiduría, para llegar entonces al culmen, que yo lo considero el culmen de mi investigación acerca de la sabiduría, en el libro de Proverbios. La sabiduría se encarna. Sí, se encarna y se encarna en una mujer. La sabiduría se hace visible en una mujer concreta. Su vida es el reflejo de la sabiduría vivida. Pero veámoslo de manera detenida. Deleitémonos, acompáñenme a deleitarnos viendo cada uno de estos textos. La sabiduría clama en las plazas. El texto, Proverbios 1:20 al 21, nos invita. La sabiduría clama por las calles, alza su voz en las plazas, grita en las esquinas bulliciosas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. Cuando estaba leyendo el texto y hacía mis primeras aproximaciones a través de mis intenciones de lectura, me preguntaba cómo, al leer el texto, cómo en el contexto que fue escrito, cómo se personifica a una mujer en la entrada de la ciudad. Cómo era ver a una mujer dando un discurso en la entrada de la ciudad. Y cómo y por qué los autores del libro lo personifican de esa forma. La sabiduría, entonces, a través de este texto, toma la iniciativa, sale al encuentro del ser humano. Su voz es pública, a diferencia de todo lo que se menciona en relación al contexto y una voz femenina, la voz de la sabiduría es pública.
Habla en las plazas y en las puertas de la ciudad. Sí, en los lugares públicos y fundamentales donde no se podía escuchar una voz femenina, que me llama mucho la atención y me lleva también a una línea muy parecida que es la voz de la Sulamita en el libro de Cantar de los Cantares y de cómo toda esta tradición sapiencial se va hilando para tener como un corpus más grande. La sabiduría entonces hace un llamado universal, convoca a todos sin distinción, convoca a todos sin distinción. La primera imagen entonces que conocemos de la sabiduría no es un concepto abstracto, sino una mujer que habla públicamente, una mujer que invita a todos y todas sin distinción. El libro de Proverbios comienza dando una voz a una mujer. Antes de explicar qué es la sabiduría, invita al lector a escucharla. Vea qué importante en un contexto como en el que se escribió la tradición sapiencial del libro de los Proverbios, que sea personificada en una mujer, iniciando, y como lo dije al principio, el término hogma en hebreo es un término femenino. Y desde ahí ya tiene una connotación política para la lectura que nosotros estamos realizando esta noche. Pero además dice que la sabiduría nos conduce a la vida. Dice el texto, Proverbios 3, 13 al 15, dichoso el ser humano que encuentra la sabiduría, el ser humano que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos mejor que el oro puro. En este texto de Proverbios, la sabiduría se presenta como tesoro y camino, pero también nos dice que encontrarla transforma la vida y orienta cada paso. Ojo con esta clave de lectura, que no solamente se queda en ser una observación literaria. Cuando iniciamos, yo les decía, el término es dinámico. El término no es un término abstracto. La sabiduría lleva a la transformación. Por eso fue tan importante que si Israel ya tenía la ley, la Torá, que si ya tenía los escritos, ya tenía los profetas que anunciaban, denunciaban y daban esperanza, era tan importante tener una tradición que respondiera a las preguntas últimas. Esa tradición, a través de esta literatura sapiencial, fue posible que el pueblo de Israel, a medida que iba evolucionando y evolucionó su pensamiento, su formación, su cosmovisión acerca de Dios y de la vida, iba enriqueciendo la aplicación del término sabiduría o, como lo conocemos, el término Hogma, que vengo a él a cada instante porque quiero que ustedes lo recuerden de esa manera. Buscar y encontrar la sabiduría no se impone, se busca y se encuentra. En la línea de la tradición sapiencial, ama a Dios, haz bien las cosas y la vida te irá bien. Además, más valioso que el oro. Su valor supera cualquier riqueza material. Por eso es que muchas veces cuando hacemos lecturas acerca de una figura que se ha representado tradicionalmente como sabia, que es la figura de Salomón, siempre se hace alusión a decir es que Salomón fue el hombre más sabio, fue un hombre muy sabio, apelando a las buenas decisiones que tuvo en su momento, como la narrativa bíblica fue construyendo el personaje de Salomón. Pero hacemos alusión que la sabiduría es mejor que cualquier cosa material. Es fruto que da la vida. Quien elige recibe vida y bienestar. La sabiduría no solo se conoce, la sabiduría se busca y, ojo, se elige. Y quien la encuentra obtiene vida en plenitud. No se elige, ojo, se elige, se va construyendo.
La sabiduría habla en primera persona y quizás acá en el texto de Proverbios, en el capítulo 8, encontramos ya a la representación más clara de lo que es la mujer sabiduría. Leemos el texto. ¿No clama la sabiduría y no hace oír su voz el entendimiento? La sabiduría clama en las calles, en las plazas alza su voz, en las esquinas bulliciosas clama, en las entradas de las puertas de la ciudad dice, a ustedes, oh seres humanos, llamo y mi voz va dirigida a los hijos, hijas de los humanos. En Proverbios 8, entonces, la mujer sabiduría deja de ser observada y pasa a hablar de sí misma. Ya no es descrita por otro, ya el autor no la está describiendo, es ella quien se presenta y diría más bien, es ella quien se revela y se da a conocer. En este caso de Proverbios 8, la sabiduría toma la palabra, la sabiduría habla en primera persona con voz propia, clara y potente. La voz pública y accesible se hace oír en los espacios cotidianos de la vida. Y no solamente en espacios cotidianos, sino en espacios, diría yo, no convencionales, en los espacios según la tradición no eran para una mujer esta personificación de la sabiduría como tal. Entonces va rompiendo esos esquemas convencionales y esos roles que se asignaban en aquel momento también a las mujeres que habitaron ese contexto. Hace un llamado inclusivo. Su voz se dirige a todas las personas, mujeres y hombres. El texto mismo lo dice. Va dirigida a los hijos y a las hijas de los humanos. En Proverbios 8, entonces, la mujer sabiduría deja de ser un personaje del relato, deja de ser una narrativa para convertirse en intérprete de sí misma. Es ella quien revela su identidad, es ella quien revela su origen y su misión dentro de el designio creador de Dios. Es la sabiduría quien se revela a todos y todas. La sabiduría nos prepara un banquete. El texto nos dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha preparado su comida, ha mezclado su vino, ha dispuesto también su mesa. Vengan, coman de mi pan y beban del vino que he mezclado. La sabiduría en estos versículos ya no solo llama o se presenta o se revela, ahora actúa, construye, prepara y ofrece. Es una mujer activa, generosa y cuidadosa que crea un espacio de encuentro y comunión características tradicionalmente, características del cuidado que son otorgadas o roles otorgados casi siempre a lo femenino. La hospitalidad en este texto, entonces, es una hospitalidad que transforma. La sabiduría construye un espacio propio donde invita a todos a su mesa, a una mesa compartida, a una mesa inclusiva. Un banquete no es solamente un banquete o cualquier banquete, es un banquete que nutre. Ofrece alimento y vino, símbolos de vida, símbolos de alegría y símbolos de plenitud. Además, la sabiduría nos hace una invitación universal. Su mesa está abierta para quien quiera escuchar y aprender. La sabiduría entonces prepara un banquete y extiende su mesa como signo, símbolo de vida compartida. Quien acepta su invitación encuentra alimento para el camino y el gozo para el alma. La sabiduría no solo invita, prepara un banquete y ofrece vida en abundancia a quien se acerca a su mesa. Veamos más adelante. La sabiduría se encarna, la mujer que vive la sabiduría.
Tradicionalmente y específicamente en lo que es la lectura del libro de Proverbios, capítulo 31, se hacen muchas interpretaciones acerca de lo que es la mujer ideal. Una lectura que yo no vengo a quitar mérito alguno, sino más bien abrir un horizonte acerca del significado de lo que es el término sabiduría en el texto. Muchas mujeres, dice el texto, hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañoso es el encanto y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábala en la puerta de sus obras. Como decía, este capítulo 31 de Proverbios muchas veces ha querido presentarse como un manual de la mujer ideal. Sin embargo, la lectura, un horizonte más amplio, nos lleva a comprender que la estrategia literaria del autor antes de llegar al capítulo 31 es ir construyendo todo lo que compone la sabiduría. Además, este texto ha sido mal interpretado como estableciendo un dualismo entre lo que es una mujer buena y lo que es una mujer mala, lo cual no vengo a desacreditar de ninguna manera, no es la lectura que queremos hacerle al texto, sino más bien establecer que llegar al capítulo 31 hablando de la sabiduría y estableciendo un parámetro de la mujer, es así, y que el texto más bien jamás el texto se describe como mujer ideal. El término hogma, el het hogma, que es como se ha descrito la mujer ideal, en realidad hace alusión más a una aplicación de fuerza. Sería entonces una mujer fuerte, una mujer entendida como valiente. La interpretación de mujer ideal ha romantizado un estereotipo que no era la intención de los autores establecer en este capítulo 31. Más bien pretendían establecer la sabiduría como el culmen de todos los componentes anteriores que hemos venido destacando en cada una de las aplicaciones del texto. La sabiduría encarnada entonces en el capítulo 31 deja de ser solo una figura literaria y se hace visible en una vida real. Esto nos permite entonces encontrar un valor que trasciende más allá de interpretaciones. Su trabajo no está en la apariencia, sino en su relación con Dios y con sus obras cotidianas. La sabiduría en el capítulo 31 es una vida que sostiene la casa, la comunidad y deja huella en la ciudad. Como decía, lo más cercano a la traducción de Het Hogma es una mujer dura o una mujer valiente. Proverbios 31, entonces, es el culmen del retrato literario de la sabiduría. La personificación femenina llega a su plenitud en una vida concreta, que encarna la sabiduría en lo cotidiano, no es solo una metáfora. La sabiduría aquí, en el capítulo 31, es hecha vida. La sabiduría se encarna en una persona que teme a Dios y cuyas obras reflejan justicia, reflejan generosidad, cuidado. Su vida es un testimonio de la sabiduría que construye vida, dignidad y bienestar para muchos y bienestar para todos. En pocas palabras, el capítulo 31 va a encarnar todo lo que anteriormente ya venimos estableciendo sobre la sabiduría. Es una voz que clama, es una voz que acoge, es una voz que invita, que hospeda y que se presenta a sí misma. En el capítulo 31, la sabiduría ya no solo dice se vive, deja de ser una voz, una idea o una invitación y se hace una vida concreta en una persona que transforma su mundo y que es personificada precisamente como una mujer. Proverbios de una voz a una vida.
quiero cerrar este breve recorrido por el libro de Proverbios. No lo podemos expandir más por el tiempo, pero ha sido como llegar a estas aproximaciones más generales, recorriendo lo que es el camino de Proverbios, un recorrido literario, vuelvo y repito, creado con intencionalidad de los autores. No es casualidad que una construcción literaria haga una interpretación de semejante naturaleza y de semejante magnitud. Los autores del texto, en primer lugar, colocan a la sabiduría como aquella que llama, posteriormente como que aquella que enseña, se revela, invita y finalmente se encarna. Proverbios presenta entonces, en conclusión, un itinerario sapiencial completo. La sabiduría no solo es para entender, sino para vivir y transformar el mundo de quienes escuchan el llamado. Vamos a pasar brevemente entonces a lo que es el libro de Sirácida. Como les mencioné anteriormente, escrito en un contexto completamente distinto al libro de Proverbios, pero que sin duda alguna ha sido la base para entender o ampliar el horizonte acerca de la sabiduría. El libro de Proverbios, sin lugar a dudas, es la base central para la construcción, la interpretación y la ampliación del horizonte de la literatura sapiencial. En el libro de Sirácida, entonces, encontramos un nuevo momento en la tradición sapiencial. Después de hablar, invitar y preparar a un banquete, la sabiduría busca un lugar donde habitar. La sabiduría busca morada. En Sirácida, específicamente en el capítulo 24, la sabiduría recibe una orden. Pon una tienda en Jacob, fija en heredad en Israel. Y esa creería yo que es una de las claves de lectura más potentes acerca del libro, pues nos está estableciendo su relación específicamente con el libro con el pueblo de Israel y con la instrucción en la Torá, y lo vamos a ver más adelante. La sabiduría entonces en Sirácida se vincula con su pueblo. La sabiduría no es solo para todos, quiere habitar en la historia y en la fe de Israel. Prepara su identificación con la Torá. Su morada entre el pueblo anticipa su plena identificación con la ley y con la alianza. Recordemos que este libro de Sirácida fue escrito en un contexto en el que Israel estaba luchando por mantener su identidad y su nacionalismo. He ahí que el libro hace mucho énfasis en lo que es recuperar y mantener la vida a través de la Torá. En el libro de Sirácida encontramos entonces que el creador del universo da una orden y le dice claramente, pon tu tienda en Jacob, fija tu heredad en Israel. La sabiduría continúa hablando en primera persona en este libro de Sirácida. Recibe una misión directamente de Dios y la misión establece que su morada será Jacob e Israel, identificándose plenamente con la ley y con el pueblo de Israel. La mujer sabiduría en este texto deja de recorrer los caminos para establecer su morada entre el pueblo de Dios. La personificación femenina evoluciona. La sabiduría ya no solo tiene voz, ahora tiene un lugar donde habitar. Y ese lugar, por mandato divino, es el pueblo de Israel. Si en Proverbios la sabiduría buscaba a las personas, en Sirácida Dios mismo le señala el lugar donde desea que permanezca, estableciendo esa gran alianza que se estableció en textos más antiguos entre el pueblo y Yahvé. Pero la sabiduría se identifica específicamente con la Torá, y acá lo dice. Todo esto es el libro de la alianza del Dios Altísimo, la ley que Moisés nos prescribió. Alusiones claramente a lo que es el deseo de Israel de mantener su identidad y su nacionalismo.
La mujer sabiduría permanece como sujeto del relato. Su presencia se expresa en la ley entregada a Israel. La Torá en esta parte de la interpretación de sabiduría aparece como manifestación concreta de la sabiduría de Dios mismo que hace un mandato a su pueblo. La porsignificación femenina alcanza entonces en este punto una mayor profundidad. La sabiduría no desaparece, sino que encuentra en la Torá la expresión histórica de su presencia entre el pueblo. Y recordemos muy bien, para el pueblo de Israel, Dios irrumpe en su historia. Dios se manifiesta en su historia y lo deja claro en la interpretación que hace a través de este texto sapiencial. En Sirásida, la voz de la mujer sabiduría se hace historia, permanece en la historia, acontece en la historia de la forma en la que acontece Dios para el pueblo de Israel. Habita en medio de Israel a través de la ley, que es la máxima identificación del pueblo. La sabiduría entonces ya no solo invita, ahora habita. En este libro su morada es Israel y su rostro es la Torá. La sabiduría planta su tienda entre su pueblo. Entonces el creador del universo me dio una orden. Pon tu tienda en Jacob, fija tu heredad en Israel. La sabiduría continúa hablando en primera persona, recibe la misión directamente de Dios y establece su morada. La mujer sabiduría deja de recorrer los caminos para establecerse directamente entre el pueblo de Dios. Veamos acá. La sabiduría se identifica con la Torá. Todo esto, el libro de la alianza, como lo veníamos hablando, es la representación de lo que Dios quiere para su pueblo. Creo que esa estaba repetida, pero la vamos a pasar acá. En Sirásida, entonces, la sabiduría ya tiene un hogar. La mujer sabiduría deja de buscar un lugar donde habitar, finalmente lo encuentra. Israel, la Torá y la alianza van a ser un encuentro común. Van a ser los elementos fundamentales que le permiten a Israel mantener viva su identidad y mantener viva lo que es la alianza con Dios. El siguiente paso, entonces, es descubrir cómo esta sabiduría desborda las fronteras de Israel, se manifiesta como presencia universal y eso lo vamos a descubrir en el libro de sabiduría de Salomón. En Proverbios ya nos habló, ya nos clamó, ya se presentó y se reveló. En el libro de Sirásida encontró su morada bajo la ley de Dios. Y ahora, para culminar el recorrido sapiencial, la sabiduría de Salomón, que es la plenitud de la personificación femenina. La sabiduría trasciende la frontera de Israel. El contexto histórico del libro nos dice claramente en un momento en que el judaísmo estaba recibiendo mucha influencia de lo que es el imperio helenista, entonces ya hay una fusión de ideas, ya hay una advertencia acerca de lo que se está diciendo acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de estas preguntas últimas. La literatura sapiencial o esta tradición sapiencial de Israel, al verse ante esa influencia helénica, no se queda estática, expande su horizonte y su cosmovisión, nutriéndose de algunos elementos de otras culturas para expandir este panorama. Nos dice el texto: hay en ella un espíritu inteligente, santo, único y múltiple. La sabiduría conserva su identidad personal. En la sabiduría de Salomón se describe mediante atributos divinos.
La acción alcanza toda la creación. Estamos entonces ante una composición que va adquiriendo elementos cósmicos. Ya la visión de Israel se expande a la cosmovisión de la influencia helénica que venía con ideas más trascendentales que van a ser con mayor influencia en otros libros bíblicos, como ustedes ya bien lo saben. La mujer sabiduría en este sentido deja de estar vinculada exclusivamente a Israel. Ya no solo después del mandato de ser mora en el pueblo de Israel, en este libro de la sabiduría de Salomón se expande, ya no es exclusiva de Israel, retoma a lo primero que nos plantea Proverbios, invita a todos y todas sin distinción. La mujer sabiduría, entonces, se presenta como una presencia universal. La voz femenina de la sabiduría adquiere una dimensión completamente cósmica. Esta dimensión cósmica no es más que el reflejo de Dios, como se concebía en este momento de la construcción literaria. Nos dice el texto, en un soplo del poder de Dios, reflejo de la luz eterna, espejo sin mancha de la actividad de Dios. La sabiduría claramente en este texto procede de Dios, participa de su acción y hace visible su presencia. La sabiduría sigue habitando en medio de un pueblo, pero ya no un pueblo en específico, sino desde una dimensión universal. La personificación de la sabiduría alcanza su máxima profundidad teológica. Y si bien es cierto que esta interpretación de la sabiduría personificada como una mujer no pretende en ningún momento ser una descripción ontológica de Dios, sino más bien mostrar el carácter de Dios a través de la sabiduría, nos lleva a comprender esta sabiduría que se convierte en transparencia de Dios en el mundo y para quienes habitan en el mundo, que es uno de los alcances mayores desde mi punto de vista de esta interpretación. La sabiduría y la creación, presencia activa en el mundo. Nos dice el texto clave, ella llegó a ser para mí más que centro y trono, y junto a mí consideré la riqueza como nada y en comparación con ella, y no puede poner en precio la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es poco de arena y la plata en comparación con ella es barro. Si se dan cuenta, se mantiene el núcleo de la consideración primigenia de la sabiduría allá en Proverbios. La sabiduría, en este caso, acompaña al Creador en su obra, está presente en el origen y en el orden del universo, como también enfatiza en Siracida, su valor supera todo el oro y la plata. La personificación de la sabiduría en este caso se presenta como colaboradora y compañera en la creación. La sabiduría participa activamente en la creación y sostiene el orden del universo. Eso es muy importante, sostiene el orden del universo, se establece un equilibrio a través de la irrupción de la sabiduría en el mundo. Finalmente, la sabiduría actúa en la historia como acompañante de la salvación. Y nos dice el texto, ella guió y gobernó a su pueblo y entró en alianza santa con ellos, les dio a conocer sus preceptos y les mostró el camino de la justicia. La sabiduría acompaña a los patriarcas y los líderes de Israel, como la tradición muy bien nos lo han enfatizado. Está presente en momentos decisivos de la historia de Israel cuando reconoce la irrupción de Dios en su historia, cuando reconocen que Dios camina con su pueblo, cuando reconocen que Dios, el Dios de la vida, acontece a cada instante para que el pueblo de Israel mantenga esa alianza. La personificación femenina alcanza su máxima expresión en este caso al mostrarse como una guía activa en la historia de la salvación. La voz femenina de la sabiduría acompaña, guía y sostiene al pueblo de Dios en medio de su salvación.
Sí, en esta interpretación y desde esta perspectiva, la sabiduría va a ser fundamental para la construcción de la historia de salvación que hasta el día de hoy nos suscribimos a esta tradición como creyentes. Un breve recorrido de 3 grandes libros, reconociendo la complejidad de cada uno de ellos, reconociendo que no tenemos mucho tiempo para explicar tantos detalles, pero sí aproximaciones generales y presentar como algunos de los hallazgos de mi investigación en el tema de la sabiduría. Puedo entonces llegar a esta conclusión de estos 3 libros. La sabiduría toma voz de mujer, un mismo rostro, una misma misión, hablar, habitar y guiar la historia de Dios. En Proverbios, la sabiduría toma voz, una voz que llama, invita y enseña el camino de Dios, de la vida. En Sirácida, la sabiduría encuentra su morada, una presencia que habita en medio del pueblo y construye comunidad. En Sabiduría de Salomón, la sabiduría guía la historia. Es una voz que acompaña, discierne y conduce la historia de la salvación. Desde las plazas, desde Proverbios, hasta la historia, una visión universal y más cósmica, la sabiduría de Dios sigue hablando, habitando y guiando la vida. Las aproximaciones finales de este encuentro, la sabiduría toma voz de mujer como un desarrollo progresivo de la tradición sapiencial. La voz femenina revela la cercanía de la sabiduría divina. La sabiduría mantiene una misma identidad mientras amplía su horizonte. 3 aproximaciones finales claras porque creo que traté de desarrollarlo a lo largo del estudio. Y culmino con esto. Cuando la sabiduría toma voz de mujer, la revelación adquiere un rostro cercano, una voz que llama, una presencia que habita y una sabiduría que guía la historia hacia la vida y desde la vida. Termino con esto mi presentación y me encantaría poder escucharles a todos y a todas. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, estimada Magíster Brenda. Desde ya le damos pues las gracias y las felicitaciones por este compartir, esta conferencia bastante interesante y llena de conocimientos, definitivamente. Muy agradecido. Vamos entonces a la parte de las preguntas, diciéndoles, por favor, que hay 2 maneras siempre en el sentido de poder a través del chat escribir sus preguntas, como también levantar pues la mano de forma electrónica y podernos hacer las preguntas de forma directa, ¿verdad? Así que les motivamos, les pedimos de favor a todos los que estamos acá reunidos, si alguien tuviera pues alguna pregunta en este momento, por favor poder realizarla. Somos 10 en la sala y podríamos entonces perfectamente escucharnos. Así que yo estaré pendiente del chat también. Veo que todavía no hay manitas levantadas. Podríamos, ok, dice la hermana Ingrid Chacón. Hermanos, yo tengo un comentario, pero no me deja subir la mano. Adelante, por favor, encienda su micrófono, hermana, por favor, y le escuchamos. Gracias, hermanos. Hermana Brenda, quiero decirle que usted y este webinar es la respuesta de Dios a mis oraciones. Yo en este mes tengo una confraternidad de mujeres en mi congregación y vamos a invitar a otras congregaciones. Y justo el tema que las hermanas quieren es Proverbios 8:11. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Dios sabe que yo ya tengo mi bosquejo. Yo estaba presentando en mi bosquejo el Jogma, casi como introducción. Y quería llevarles a presentar más bien a la sabiduría en el Antiguo Testamento, porque en mi segunda intervención quiero terminarles diciéndoles, bueno, como dice la palabra del Señor, que ahora en Cristo están escondidos todos estos tesoros de sabiduría y que hoy Cristo es poder y sabiduría, entonces reflejar a Cristo en nuestras vidas.
pero yo no había encontrado cómo presentarles a la señora sabiduría. Y Dios sabe que he estado orándole, y justo yo oraba y vi, doy gloria a Dios de verdad por hoy, por este maravilloso webinar, porque Dios sabe que vi el anuncio de Cebit y yo dije, ¿cómo? Esto no es coincidencia. El Señor sabe que yo necesito prepararme para esta confraternidad, para este tema tan maravilloso. Así es que mi comentario, hermana, es solamente de gratitud hacia mi Dios primeramente y hacia usted, hermana Brenda, por todo. O sea, yo me siento feliz, me siento que Dios me dijo en su webinar, está probado tu trabajo que llevas hasta hoy, pero ahora yo te doy todo el soporte teológico que te hace falta. Así es que gloria a Dios por ustedes y que el Señor me los bendiga en gran manera. Muchísimas gracias, hermana Ingrid. Por cuestiones de tiempo, tenemos también un hermano que ha levantado la mano, que es el hermano Sharon. Adelante. Perdón, mi nombre es Sammy. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Escucha? Hola, ¿qué tal? Qué gusto verle, Marlon. Qué bárbara, qué bárbara. Una excelente cátedra. Eh, no hay palabras para, no hay forma para poder expresar todo lo que hemos aprendido. Y realmente, siempre el lado femenino de Dios y me nace la cuestión de lo que dice el proverbio. Siempre he considerado el hecho de que a través de los estudios, los análisis, las reflexiones, pues llegar a la conclusión también y de los estudiosos al respecto con relación a la imagen de un Dios divino. Porque según el proverbio, el 8 creo que es, creo que por aquí lo tengo. Sí, aquí está. Dice que habla desde el principio, cuando la tierra aún no había sido formada y cuando había caos. Dice que la sabiduría fue puesta, fue formada. Entonces, eh, y amarrando la idea de un Dios femenino, como se concibió en las regiones mediterráneas, muchas regiones mediterráneas, donde la preponderancia de la divinidad femenina era la norma, pues. Entonces, en ese sentido, me acuerdo del mito o de la epopeya de Gilgamesh también, o en el caso de Isis con los egipcios, donde dice la teología egipcia o la mitología egipcia que Isis fue la que puso el orden y puso puso la ley, puso la forma divina del orden ante el caos. De igual manera, se sobrepone a la tradición de Marduk, que también, pues, en ese sentido impone el orden y que más adelante, pues, ese dios femenino se le llamó Marduk. Más adelante, ya las tradiciones mediterráneas le llamaron en el caso de los hebreos ya le empezaron a llamar Yahvé, a ese Dios femenino, esa forma femenina. Y es bien curioso el hecho de que cuando la sabiduría como tal, de alguna manera es divinizada, hay un proceso apoteósico en el concepto, eh, podríamos decir, filosófico de la mujer, de la figura femenina. Y esto, todo lo que usted ha expuesto, pues viene a dar como una llave para poder comprender todas estas cosas que la arqueología y que la antropología también han establecido de alguna manera. Y como usted lo dice, es una aproximación, porque el tema no se va a agotar todavía. Sigue y sigue y sigue y creo que vamos a llegar a la edad de 90 80 años, nosotros, esta generación de personas, y vamos a seguir estudiando y analizando todo esto. Muy bien, la felicito y excelente espacio para que
la gente se compenetre en estas cosas, que no pasen que pasen más allá, que trasciendan más allá de decir, Cristo viene o pórtese bien para no ir al infierno. Ya, chiquillada ya pasaron. Hay que ir madurando nuestra fe, así que la felicito y adelante. Y un placer Muchas gracias. verla y escucharla. Gracias, Marlon. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, estimado hermano. Hay otro hermano que tiene la mano levantada y cuyo nombre es Saim, un apellido un poco raro, perdonen, Vishnader. No sé, adelante, por favor. ¿Puede habilitar su micrófono? Adelante. Le, creo que no le escuchamos, hermano, me parece. Está como El, muteado, creo. el audio no está todavía activado. Eh, ¿Puede hablar otra vez, por favor, para ver si está ¿Ahora? ¿Ahora? un, un No. poquito allá a lo lejos? Sí, le escuchamos. Si puede acercarse más ¿Me escucha o ahorita? para intentar, vamos a ver. ¿Me escuchas ahorita? ¿Me Un escuchan? poquito. Adelante. Gracias. Primero, le agradezco a la licenciada Brenda y gracias por la invitación, Edwin Martínez. Yo soy Sami Kader. Yo recibí una invitación tuya. ¿Te recuerdas? Tú me la mandaste. ¿Me escucha? Se le Allá a lo escucha un lejos. poco. Le escuchamos un poco allá a lo lejos, pero todavía no mucho. Pero sí, adelante. Em, Primero, gracias por la invitación. Segundo, gracias por esa palabra nueva que se llama Hokma. Ahora mi pregunta es, yo escucho mucho que, que el profeta, el mensajero Salomón tuvo varias mujeres, 1000 mujeres, igual David, pero resulta igual a Mohammed, que tacharon varias cosas, pero toca estudiarlo a profundidad. Ahora mi pregunta es, cuando, cuando dicen de 1000 mujeres, ¿eran en el Torah o en el Talmud está? Ahora, esa es la primera pregunta. Segundo que, como sabemos, como dijo Brenda, que cada profeta y cada persona puede llevarse la sabiduría en si él la alquile, si él la quiere. Otra cosa que en el Corán habla de varias mujeres sabias, como la mujer del faraón, como Balqis del Yaman, que estaba en el tiempo de el rey Salomón, de María también, de Mariam, y también la hermana de Moisés. Y adversa también habla de otras mujeres, aunque estaban con hombres pritosos y sabios, ellas no caminaron y no lograron tener la sabiduría, como la mujer de Abraham, como, como también la mujer de Lot. Entonces la sabiduría no requiere de tantas compañías si uno le toca buscarla. Ahora, ahora también hoy en día y en la historia miramos que varias mujeres dirigieron y hicieron camino bueno en dirigir su nación, y a la vez también hay mujeres que usaron su astucia para desviar mucha gente o muchos líderes. Solo eso, gracias. Gracias. Puedo contestar, ¿verdad? Adelante, sí. Déjame, porque son Así, de tiempo. sí, rapidito, no, muchas gracias por todos los comentarios anteriores y por las preguntas. Yo creo que es como, debemos como tener como en claro de que las narrativas bíblicas no todas son históricas.
que muchas de las narrativas bíblicas son composiciones literarias que se crearon a lo largo de muchos periodos para dar respuesta como a situaciones específicas y de personajes específicos. En el caso de la figura de Salomón, que viene siendo como una de las figuras más conocidas, ¿no? Del Antiguo Testamento, al igual que David, hay muchas tradiciones que hablan y que amplían como la figura de Salomón, tanto en el Talmud como en el Midrash, ¿no? Pero lo de que hace alusión a cierta cantidad de mujeres, este sí es parte de lo que es el texto bíblico, específicamente en Reyes, aunque yo no lo entendería como una narración histórica, sino más bien como una narrativa bíblica con mucho contenido teológico literario. Y aludiendo también que se hace como mucha alusión a figuras literarias como la hipérbole en muchos casos del texto bíblico para magnificar muchas de los personajes o situaciones, ¿no? Lo otro de muchas mujeres que sí tuvieron como la sabiduría y que otras no, yo creo que el acercamiento que yo traté de hacer en el caso de estos 3 libros nos habla precisamente de que la sabiduría es como un camino que se elige, ¿no? Es un camino que se va trabajando. Sí nos hace una invitación en Proverbios, pero vamos viendo que al final, o sea, es algo que se encarna, es algo que se va eligiendo, que se va trabajando, no es algo dinámico, sino es algo dinámico, no es algo estático que porque, por ejemplo, porque yo soy de determinado lugar, de determinado país, con determinadas condiciones, voy a ser sabia. Yo creo que es algo que la sabiduría se va adquiriendo y dentro de la tradición bíblica es muy enfática. El texto lo dice allá en una elaboración filosófica extraordinaria para mí, que es en Cogelet, que al final de todo nos dice, haz el bien, sigue los mandamientos y Dios va a bendecir tu vida. Creo que eso es. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que por cuestiones de tiempo vamos allá ya casi finalizar. Muchísimas gracias, hermana Brenda, porque nos ha venido prácticamente a dar una probadita. Creo que también nos queda el reto a nosotros de sacar nuestras conclusiones y nuestras aplicaciones también pastorales en el sentido de en este encuentro con la sabiduría nos obliga a tener prácticas eclesiales, comunitarias que vayan acorde a esta visión. Y como dijo el hermano Marlon, también al final es una búsqueda de definir eso, de las imágenes de Dios, una imagen de Dios que sea la de un padre, pero un padre que tenga esa parte femenina, esa parte del cuidado. Entonces prácticamente ir soñando y creyendo pues en ese Dios que también nos acompaña desde la sabiduría y desde estas experiencias bíblicas. De mi parte, muchísimas gracias y pasamos entonces ya a la parte final. Muchas gracias. Quiero antes de finalizar ocupar un minutito para presentarles a ustedes el curso que mañana da inicio y donde la licenciada maestra va a estar compartiendo con nosotros y ampliando obviamente todo esto que hemos estado revisando el día de hoy. Es el curso Literatura Poética y Sapiencial. Cómo leer la literatura poética sapiencial, cómo comprenderla para interpretarla, obviamente. Entonces, ella nos va a estar facilitando por 2 meses este curso. Va a ser los días miércoles de 7 a 8:30. Si usted quiere inscribirse, si usted quiere participar, quiere aprender muchísimo más en labios de la hermana Brenda García, puede contactarnos y nosotros, pues con mucho gusto, le vamos a ampliar la información. Agradecemos en esta noche, sobre todo, ¿verdad? A cada uno de los hermanos, hermanas que se ha hecho presente a este interesantísimo webinar, de verdad que ha sido impresionante. Yo felicito a la maestra por esas intuiciones teológicas tan fabulosas que siempre tiene y que siempre obviamente nos acercan a ese protagonismo, a esa importancia, a ese valor
de la Mujer. Maestra, muchísimas gracias también por su tiempo de esta noche. Sé que está altamente saturada, pero qué bueno que puede compartir con nosotros esas premisas de esas investigaciones que usted está realizando. Agradecemos también al licenciado Edwin Martínez, nuestro director académico en Guatemala, que nos ha apoyado en esta noche con con la sección de respuestas, preguntas, y obviamente ha habido mucho pues interés en cada uno de ustedes. Gracias a todos, a todas las que se unieron a este webinar. Muchísimas bendiciones en esta noche. Nos encontramos en un próximo webinar dentro de unos días con el maestro Adolfo Céspedes. Por ahí le vamos a estar compartiendo a ustedes el afiche para que puedan reservar su cupo. Así que muchísimas gracias por quedarse hasta ahora, hasta esta hora de la noche. Muchos abrazos para todos, bendiciones y hasta pronto. Gracias, abrazo, Hasta bendiciones. luego, bendiciones, gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias.